Hola mis magos y magas, y a todos los amantes de la historia y los enigmas sorprendentes. Hoy nos sumergiremos en un relato fascinante que ha dejado perplejos a investigadores y curiosos durante siglos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la papisa Juana? Prepárate para un viaje en el tiempo mientras exploramos la vida y los misterios que rodean a esta figura legendaria. Pero antes, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y saludar a los que me siguen desde el principio. Muchas gracias por estar un día más conmigo y ver crecer esta linda familia de magos y magas. Imaginen una época en la que la Iglesia Católica tenía una influencia inmensa en Europa. En el corazón de esta historia surge una mujer inteligente y audaz, que, disfrazada de hombre, llega a ser papa. Sí, lo has oído bien. Vamos a explorar cómo esta leyenda cobra vida, los detalles asombrosos de su pontificado y cómo su historia ha perdurado a lo largo de los siglos. Algunos académicos sugieren que la leyenda pudo haber sido creada como una forma de crítica hacia la Iglesia, mientras que otros argumentan que podría haber sido una historia inventada para difamar a la figura de la mujer y su capacidad para liderar. Pero vamos a comenzar por el principio, por la mujer que dio origen a esta leyenda. Según los registros del Vaticano, a lo largo de la historia ha habido más de 260 papas, todos ellos hombres. Sin embargo, existe una historia que se remonta a la época medieval que hace referencia a una papisa llamada Juana. La leyenda nos dice que la papisa Juana fue una pontífice que ejerció durante la Edad Media entre los años 855 y 858. Según algunos registros, Agnes o Gilberta nació en Ingelheim am Rhein, al oeste de la actual Alemania, pero se mudó a Inglaterra de pequeña, por lo que a menudo se la considera inglesa. Según las crónicas, Juana adoptó una nueva identidad para adentrarse en la religión como monje copista, y así poder acceder a unos estudios sólidos. Al parecer, Juana se enamoró de un monje benedictino inglés, con el que viajó hasta Atenas, donde para poder permanecer a su lado, se disfrazó de hombre y tomó los hábitos. Después, tuvo la oportunidad de viajar a Constantinopla y a diferentes lugares de Grecia, hasta terminar en Roma, donde conoció al Papa León IV y se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. Así, tras su muerte, en el año 855, Juana sería nombrada sumo pontífice, donde gobernó bajo el nombre de Juan VIII o Juan Anglicus. Nadie, absolutamente nadie, descubrió su verdadera identidad hasta el año 858, y esta hubiese quedado oculta de no ser que Juana se encontraba embarazada del embajador Lamberto de Sajonia. La papisa aguantó todo lo que pudo hasta que finalmente, fruto de las contracciones debido al embarazo, fue descubierta en mitad de una procesión. Algunos registros dicen que Juana murió de andaluz, mientras que otros aseguran que fue arrastrada por un caballo y lapidada en público antes de ser ejecutada. En otros manuscritos se afirma que cuando se supo que el Papa era una mujer, Juana fue confinada y depuesta, pero no murió hasta muchos años después. Según otra versión de la historia, el hijo de Juana se convirtió en el obispo de Ostia, en Italia. ¿Y de todo esto existen evidencias históricas? Pues sí, y vamos a verlas. En el siglo XI, en una carta del Papa León IX, dirigida al patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, indica la indignación que sentía el Papa León IX ante la idea de que hubiera una mujer en la sede episcopal. Más tarde, Jean de Mailly, alrededor del año 1250, en su obra Crónica Universal de Metz, narra la historia de una mujer que se habría disfrazado de hombre para estudiar teología y habría llegado a ser elegida papa. También, en el siglo XIII, el dominico francés Stéphane de Borbón incluye la historia de la papisa Juana en su obra sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Martín de Tropó, también conocido como Martinus Paulinus, historiador y cronista del siglo XIII, en su Chronicon Pontificum e Imperatorum, una obra histórica que abarca tanto la historia de los papas como la de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Según la versión presente en la crónica de Martín de Tropó, la papisa Juana, que había ocupado el cargo de papa bajo el nombre de Juan Anglicus durante 2 años y medio, no habría sido descubierta en medio de una procesión papal al dar a luz, como se cuenta en otras versiones de la leyenda. En su lugar, Tropó afirma que la papisa Juana habría sido capturada y castigada por su engaño después de su muerte, y posteriormente eliminada de la lista de papas. Según esta versión, el papa Juan VIII habría sido su predecesor inmediato.
En el siglo XIV, el monje benedictino y cronista inglés Ranulf Hayden, en su obra Polychronicon, incluyó la historia de la papisa Juana como parte de su narrativa histórica general. Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, prominentes humanistas italianos del Renacimiento, mencionaron la historia de la papisa Juana en sus escritos. Petrarca, en particular, se refiere a la historia en su epístola de la invención de las reliquias de la Santa Cruz, donde critica la credulidad excesiva en las historias falsas. Boccaccio también menciona a la papisa Juana en su obra sobre las mujeres ilustres, una colección de biografías de mujeres notables. Por lo que sabemos, la historia de la papisa Juana fue considerada verídica y ampliamente aceptada durante los siglos XIV y XV, e incluso tuvo influencia en asuntos importantes como el Concilio de Constanza en 1415. Durante este periodo, la leyenda de la papisa Juana era tratada por algunos como un hecho histórico y su historia fue incorporada en varios textos oficiales y literarios de la época. El Concilio de Constanza, uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica de la Edad Media, se llevó a cabo con el propósito de abordar la crisis del Gran Cisma de Occidente en el que había varios papas rivales. En este contexto, la leyenda de la papisa Juana fue utilizada por algunos asistentes del concilio como una herramienta para debilitar la autoridad papal y cuestionar la legitimidad del papado. La historia de la papisa Juana se utilizó como un ejemplo de cómo la Iglesia podría haber sido engañada en el pasado y cómo la autoridad papal podría ser cuestionable. Por tal motivo, el Concilio de Constanza decidió investigar la historia de la papisa Juana y condenarla como una invención maliciosa. Esta condena se incluyó en los procedimientos del concilio en 1415, lo que marcó un punto de inflexión en la percepción oficial de la historia de la papisa Juana. A partir de entonces, la leyenda fue gradualmente desacreditada y dejó de ser considerada una narrativa histórica confiable. En el siglo XVI, tanto los eruditos como los historiadores católicos empezaron a considerarla pura ficción. Durante los siglos XVI y XVII, los protestantes usaron la historia como ataque satírico contra el papado y la Iglesia Católica. La historia sobrevivió hasta el siglo XIX, cuando algunos protestantes intentaron comprobar la existencia de Juana para atacar al catolicismo, pero no lo consiguieron. Una prueba que suele utilizarse para desestimar la existencia de Juana es el hecho de que no figura en los registros papales de los siglos X al XIII. Recordemos que, según la leyenda, Juan ejerció como pontífice entre el papado de León IV y Benedicto III. Sin embargo, Benedicto III fue elegido inmediatamente después de León IV y murió el 17 de julio del año 855, por lo que técnicamente no hubo ni un solo momento en el que la papista pudiese llegar al poder. Vamos a ver ahora las teorías de dónde procede la historia. Por la carta del Papa León IX, conocemos que el Papa se dirige al patriarca de Constantinopla, Miguel I Celulario, mencionando su indignación al descubrir que, cito textualmente, la Iglesia de Constantinopla no solo ha tenido eunucos, sino hasta una mujer en la sede episcopal. Otra de las teorías nos remite a las posturas afeminadas del Papa Juan VIII durante los años 872 al 882, a la hora de debatir con los griegos. La degradación del papado en el siglo X también se menciona como posible origen de la historia, incluida una sátira sobre Juan IX, donde se dice que este papa tenía amantes y que su influencia femenina afectó al sumo pontífice. Otras teorías vinculan los orígenes de la leyenda a la profetisa cristiana herética Tiota, del siglo IX, originaria de Alemania, que profetizó en el año 847 que el juicio final sucedería en el año siguiente, en el año 848. Su historia aparece en los Anales de Fulda, una crónica medieval que abarca el periodo entre los últimos años del Reino Franco, unido bajo Luis el Piadoso, muerto en el año 840, hasta el final del gobierno carolingio, en el este de Francia, con la ascensión de Luis el Niño en el año 900. En los Anales registraron que Tiota perturbó a la diócesis de Constanza de Alemania antes de llegar a Maguncia, donde el clero la consideró como una pseudo-profetisa,
aunque muchos de los vecinos del pueblo, incluidos monjes y presbíteros, varones de las órdenes sacras, creyeron en sus vaticinios, divinamente revelados. Esto ocasionó que los obispos de Galia Bélgica organizaron un sínodo en la iglesia de Albano de Verulamium, en Maguncia, a la que lo obligaron a asistir. Bajo presión, Toyota confesó que el autor de las revelaciones había sido un presbítero desconocido, que había actuado solamente por codicia personal. Fue azotada públicamente y despojada de su ministerio. Para ser solo una leyenda, la búsqueda de pruebas históricas se prolongó hasta el siglo XXI. Las investigaciones realizadas en el año 2018 por el arqueólogo Michael G. Havich apuntan a que el Papa Juan VIII tenía dos monogramas distintos, y que el primero, que data de los años 856 al 858, pertenece a la papisa Juana. Se trata de una moneda de plata del periodo 856 al 858, con la inscripción SCS Petrus, San Pedro, y el monograma papal Ioannis. La moneda pertenece a la época anterior al Papa Nicolás I, que ejerció durante los años 858 al 867, y por lo tanto debe asignarse a un Papa Juan de la década del 850. En esta época solo existe Johannes Anglicus, el Papa femenino, por lo tanto hay una prueba histórica de la existencia real de la papisa. Mito o realidad, su historia ha sido una fuente de inspiración para varias obras literarias, teatrales, cinematográficas y de entretenimiento a lo largo de los años. La papisa y el tarot. La primera aparición conocida de la papisa en una baraja de tarot es en el tarot de Marsella, una de las barajas de tarot más antiguas que se remonta al siglo XVIII. En esta baraja, la carta de la papisa se encuentra como la segunda carta numerada, con el número 2. Aunque la carta comparte algunas similitudes visuales con la imagen tradicional de la papisa Juana, la interpretación y el significado de la carta en el contexto del tarot son mucho más amplios y simbólicos. La papisa, a menudo representada como una figura femenina sentada con un libro y un cetro, es una carta que forma parte de los arcanos mayores en las barajas del tarot. Sin embargo, cabe señalar que la papisa no se basa específicamente en la leyenda de la papisa Juana. Más bien, es una de las cartas icónicas y simbólicas del tarot, con significados asociados a la intuición, el conocimiento oculto y el misterio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y que me haría muy feliz si así lo hicieras. Eres libre de comentar y de compartirlo entre tus redes sociales y amigos. Te deseo una gran semana, que las estrellas guíen tus pasos y los seres de luz iluminen tu camino. Te envío un beso de mi corazón al tuyo. Nos vemos.